Estamos de regreso al toque de queda. Qué triste, ¿no les parece? Es triste. Pero al mismo tiempo creo que es de especial importancia en estos momentos recordar la iglesia, recordar que la iglesia no es un edificio, no es un sitio, no es este sitio donde nos congregamos. La iglesia son las personas que la conforman, y eso es importante mantener en mente. Son todos ustedes que se encuentran acá, más todos los que están viéndonos por el internet, por Facebook. Si recuerdan, les conté acerca de un compañero del seminario que vive en Canadá y tenía allí una iglesia y lo encarcelaron. Lo encarcelaron por predicar durante estos tiempos de pandemia, porque en ese lugar estaba prohibido congregarse y él continuó congregarse. Bueno, lo soltaron. Eso es una buena noticia, lo soltaron. Lo soltaron, pero ahora la policía de Canadá ha puesto una barrera alrededor de la iglesia. De ellos, la policía en Canadá, que se conoce como los RCMP o RCMP, pusieron esa valla alrededor y hoy, en este momento, no pueden entrar a la iglesia porque está esta valla. Pero lo que no saben los de RCMP, la Policía Montada Real de Canadá, lo que no entienden ellos es que no es el edificio. No es el edificio la iglesia. La iglesia son las personas. Y gracias le doy a Dios porque en estos tiempos de pandemia nos han ayudado a entender mejor qué es la iglesia. Nos han ayudado. Dios todo lo hace con un propósito mejor, así pensemos que lo está haciendo o que están pasando cosas difíciles. Hoy entendemos mejor qué es la iglesia y entendemos mejor la unión de la iglesia inclusive. Qué bendición, inclusive la pandemia. Podemos decir que la pandemia nos ha traído un entendimiento mejor acerca de la iglesia. Es decir, que ahora podemos saber que sin importar dónde nos encontremos, estamos unidos como iglesia. Hay una unión como iglesia. Y de esto ha estado hablando Pablo en los últimos versículos ahí en la carta de los Efesios. No se puede deshacer la iglesia, dice él, en otras palabras, por 7 razones. Él nos da 7 razones por las cuales la iglesia está unida y no se puede deshacer. Razones que el mismo Pablo divide en 3 grupos. Las 3 primeras se centran en el Espíritu Santo, y si lo recuerdan y acabamos de leerlo en el versículo 4, un solo cuerpo y un solo espíritu y una misma esperanza de vuestra vocación. Esto está hablando o centrado en el Espíritu Santo. Y luego las 3 segundas están relacionadas al Hijo. Un Hijo o un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, Efesios 4:5. Y la última es el clímax. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pablo nos lleva a este punto de forma sabia. Él nos muestra cómo. Primero, la obra del Espíritu Santo nos está llevando al Hijo y cómo el Hijo nos está llevando al Padre. Lo ordena de esta forma. Primero el Espíritu Santo, después el Hijo y después el Padre. Y normalmente no lo encontraríamos en ese orden en las Escrituras. Normalmente encontramos Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Mateo 28, que habla del Padre, Hijo y el Espíritu Santo y que bauticen en ese nombre. Y es el orden que normalmente encontramos. Pero aquí Pablo, él cambia el orden, pone primero el Espíritu Santo, luego el Hijo y ahora el Padre. ¿Por qué quiere hacerlo así? Porque quiere mostrarnos que es el Espíritu Santo el que nos lleva al Hijo y que es el Hijo el que nos lleva al Padre. Porque el Hijo vino a eso, a glorificar al Padre. Es decir, que hay un camino desde el Espíritu Santo hacia el Hijo y del Hijo al Padre. Yo creo que esto debe enfatizarse en este momento. Y debe enfatizarse en este momento porque hay una tendencia a no recordar estas cosas. El Padre es al que vamos. Algunos solo hablan del Espíritu. Dicen que el Espíritu es el motor de la vida. Dicen que es el poder que obtienen las personas para enseñar, para vivir, para hacerlo todo. Dicen que es las enseñanzas o todas las enseñanzas están basadas principalmente en el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, hay otros que enfatizan al Hijo. Por ejemplo, el movimiento del Solo Jesús.
también conocido como el pentecostalismo unitario. Enseña que solo hay un Dios, pero niegan la Trinidad de Dios. Los unitarios no reconocen a las diferentes personas de la Trinidad, Padre, Hijo e Espíritu Santo. De hecho, ese es el nuevo modalismo. Así se le conocía al modalismo en el segundo siglo. Y el modalismo fue rechazado y condenado en ese momento de la historia. Es decir, que lo que están haciendo ellos hoy día es simplemente una repetición de esto. Y al hacer estos énfasis, ya sean énfasis en solo el Espíritu Santo o sean énfasis solo en Jesucristo, lo que se está haciendo es hablando herejía. Cuando yo hago un énfasis que no es bíblico, es herejía. Porque Dios no es solo el Espíritu Santo, Dios no es solo el Hijo, son los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el apóstol lo deja claro, que Dios son tres personas y solo un Dios. Y que las tres personas están involucradas en la salvación de una persona. El Espíritu lleva al Hijo y el Hijo lleva al Padre. Y mostrar que estos salvos están unidos como esta Trinidad es el propósito de Pablo. Eso es lo que hace él en estos textos. Cada persona de la Trinidad, lo que está mostrando aquí Pablo, es que está involucrada directamente en la salvación de las personas. Cada uno se ocupa de algo en particular en la salvación de una persona. Cada uno tiene su obra. Cada uno coopera con los demás, con las demás personas de la Trinidad. Y la enseñanza bíblica de la salvación es que incluso antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera este mundo, se juntaron estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un concilio. Y allí se planeó todo. Allí se planeó el funcionamiento, cómo iba a darse la salvación. Y es una enseñanza clara a lo largo de las Escrituras. Por todas partes la encontramos. Los salvos son por la obra del Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Entonces, si eso es así, cada persona salva tiene una relación con cada persona de la Trinidad, porque toda la Trinidad está involucrada en la salvación de las personas. Y como la Trinidad es Dios en su totalidad, eso quiere decir que no se puede dividir. Dios no se puede dividir, la Trinidad no se puede dividir, las personas dentro de la Trinidad tampoco se pueden desunir. Por eso es tan importante lo que está diciendo Pablo. Los salvos, por eso dice Pablo, por estas 7 razones están unidos igualmente entre ellos. La unidad no se da creando organizaciones, no se da creando una organización con el fin de producir algún tipo de unidad. Muchos han llamado a nosotros, nos llaman a esta iglesia y nos dicen si tenemos, o nos piden si tenemos iglesias, comunidad de gracia en otras ciudades. Y no tenemos, porque creemos que las iglesias deben ser independientes. Si algún día Dios nos permite plantar una iglesia, otra iglesia, la apoyamos, es cierto, la podemos apoyar en un inicio, pero al final debe ser una iglesia autónoma en todo. Ese es el modelo bíblico, las iglesias deben ser autónomas. No digo que no tengamos ninguna relación con otras iglesias, lo que digo es que esas relaciones no se dan porque estemos bajo una organización o una estructura de alguna forma piramidal, de ninguna forma, digámoslo así. Se dan porque el centro de esa unión no es la organización, es la verdad. Por eso podemos estar unidos con otros, porque estamos unidos en la verdad. Lo que une a las iglesias son las doctrinas centrales acerca de quién es el Espíritu Santo, acerca de quién es Dios, acerca de quién es el Hijo, acerca de qué es la salvación, de cómo una persona hace evangelismo. Eso es lo que nos une como iglesia o como iglesias. La unidad es el resultado de la comprensión de la verdad. La verdad de que la Trinidad en su totalidad, por ejemplo, está involucrada en la salvación de una persona. Ya estudiamos 6 razones que involucraron al Espíritu Santo e involucraron al Hijo. Ahora Pablo nos está dando la última de esas razones que enfatizan esta unión. Y ahí dice el texto, versículo 6, un solo Dios y Padre de todos. Paremos ahí. Esto es el clímax, como les dije.
Y no sé por qué tantas personas olvidan esta parte en la iglesia, de que Dios está aquí. De hecho, la iglesia es la iglesia de Dios. Así es. Hay algunos que hablan de la iglesia de Cristo y le ponen inclusive el nombre iglesia de Cristo. Y en un sentido es la iglesia, o la iglesia es la iglesia de Cristo, pero el término utilizado en la Biblia es la iglesia de Dios. En las Escrituras lo encontramos repetidamente. Por ejemplo, 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, le está escribiendo Pablo. En 1 Corintios 10, más adelante en ese mismo libro dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, otra vez. 2 Corintios 1:1, vuelve y Pablo lo dice de esta forma, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo Jesús, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Gálatas 1:13 dice lo mismo, porque vosotros habéis oído acerca de la antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y luego él mismo en 1 Timoteo 3:5 dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? La iglesia es de Dios. Es la iglesia de Dios. ¿De cuál Dios? Bueno, el Dios Trino, del Dios Trino. El único Dios que existe, no hay otro Dios. Es el único Dios. Y en Efesios 4, Pablo nos los demuestra presentando a estas tres personas de la Trinidad que están involucradas en la iglesia. Muchos hoy ven a los cristianos como seguidores de tres dioses. Y en tiempos de los efesios era igual. Les consideraban adoradores de tres deidades. Por eso Pablo les explica con claridad en estos textos, en solo 3 versículos él les está mostrando la Trinidad. Muestra al Espíritu Santo, versículo 4, al Hijo en el versículo 5 y luego al Padre en el versículo 6. Y esto hay que enfatizarlo para no caer en un error doctrinal. Pablo se los está recordando a los corintios, en donde había muchas divisiones, y él allí lo pone de esta forma. 1 Corintios 8:4 dice estas palabras. Si quieren vayan conmigo a 1 Corintios 8, un poquito antes de Efesios. 1 Corintios 8 lo pone con estas palabras. Versículo 4 dice, por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Noten ahí. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y noten lo que dice enseguida. Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Para Pablo es claro que hay un solo Dios, y creer en una multiplicidad de dioses siempre conduce a la división. Un hombre puede adorar a Mahoma, otro al Dios de los testigos de Jehová, otro al Dios de los mormones, o a Buda, a cualquier otro Dios. No hay unión con estas personas. Es imposible tener una unión con personas que están adorando dioses que son diferentes. Por más que se hagan esfuerzos ecuménicos de unirles, esto es imposible, porque no hay unión con ellos. Es una realidad como la realidad esta es una realidad hoy como la realidad de lo que se vivió en la época de Efesios, en la época de Pablo. Estos pueblos estaban llenos de altares en ese tiempo, como lo están hoy en algunos lugares. El otro día entramos con algunos hermanos de acá a la casa de una vecina y llegamos a su casa y tenía un altar de adoración a una virgen. Eso es adoración pagana. Y lo peor de todo es que cuando esa señora fallezca, seguro sus familiares se van a pelear por esos ídolos. Van a hacer lo que sea por que se los den a ellos. La idolatría es una realidad hoy.
así como lo era en los tiempos de Pablo. ¿Recuerdan lo que encontró Pablo en Atenas? Altares. Eso fue lo que encontró, altares. Y eso es idolatría. Y esa idolatría es simplemente el fruto del diablo, de la obra del diablo, porque hay un solo Dios. Y debido a que hay un solo Dios, debe haber unidad entre aquellos que creen en ese mismo Dios. Y el apóstol no solo está enseñando que hay un solo Dios, sino que ese Dios es en tres personas. Está enfatizando que Dios es uno y que es tres, y que los otros dioses no son dioses, porque ni siquiera hablan, ni escuchan, ni nada. Pablo se los dice a los filósofos epicureos y estoicos. Dice, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto, dice él, los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres en todas partes se arrepientan. Está hablando de un solo Dios, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Eso está en Hechos 17, 29 al 31. Y es cierto, Él está hablando de un solo Dios, pero al mismo tiempo Él menciona a personas de la Trinidad en sus declaraciones. Y es un gran misterio, el misterio de la doctrina de la Trinidad. Pero hay que enfatizar esto, no creemos en tres dioses, hay un solo Dios en tres personas. Como dijo Atanasio, adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir a las personas y sin dividir la sustancia. En pocas palabras, la doctrina de la Trinidad consiste en que Dios es absoluta y eternamente una esencia que existe en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de la esencia. Otra vez les repito estas palabras. La doctrina de la Trinidad consiste en que Dios es absoluta y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de la esencia. Y esta afirmación necesita ponerle unos límites para impedir que se interprete de una forma errónea la Trinidad. Si la esencia, piensen en esto, si la esencia se dividiera en las tres personas, ninguna de las tres sería divina, sería Dios. Si la esencia se replica en las tres personas, sería el resultado de tener tres dioses. Cada persona de la Trinidad posee toda la esencia simple e indivisiva de Dios. Este hecho significa que, aunque distintas entre sí, las tres personas son coiguales en toda perfección a la esencia divina. Son coexistentes esencialmente y coiguales. Es decir, con respecto a la esencia de Dios, las tres personas son iguales entre sí. Pero cada uno en relación con los otros no son iguales. Es decir, si esto fuera la esencia de Dios, yo tengo aquí tres personas y la esencia los cubre a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es. Pero ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Hay distinciones entre las tres personas de la Trinidad. Podemos hablar de algunas distinciones entre ellas. Primero, por ejemplo, ya tienen tres nombres diferentes. Hay uno que es el Padre, hay otro que es el Hijo y el otro es el Espíritu Santo. Ya los nombres nos muestran que hay una diferencia entre las tres personas de la Trinidad. Y estos nombres también, el hecho es que tengan nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nos dan unas diferencias entre ellos. Por ejemplo, cuando las Escrituras llaman al Padre, la primera persona de la Trinidad, su intención es atribuirle una propiedad personal de paternidad con el Hijo. El Padre es el Padre del Hijo. Y al llamar al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, entonces lo que está diciendo las Escrituras es que el Hijo
es hijo con respecto al Padre. Eso ya es una división. Y al llamar espíritu a la tercera persona de la Trinidad, las Escrituras pretenden atribuir a esa persona la expiración. Ustedes saben que uno inspira y luego expira. La expiración, esa es la idea. O procesión con respecto al Padre y al Hijo. Entonces, en virtud de su paternidad, el Padre no es engendrado, sino que engendra eternamente al Hijo. Y en virtud de su filiación, el Hijo es engendrado o generado eternamente por el Padre. Y en virtud de la expiración, el Espíritu procede eternamente tanto del Padre como del Hijo. No es fácil entenderlo, yo entiendo. Yo sé que no, algunos me están siguiendo, otros ya dijeron, ya hasta aquí llegué. No es fácil entenderlo porque la Trinidad es un misterio. Es un misterio en dos sentidos. Primero, es un misterio bíblico, en el sentido bíblico, porque no fue revelado desde el principio. De hecho, fue revelado a lo largo de las Escrituras. Sin embargo, también es un misterio en esencia, porque es algo suprarracional que transciende por completo la comprensión humana. Es difícil entenderlo. Solo es inteligible en parte para el hombre. No es completamente entendible. Y en parte porque tenemos las Escrituras. Entonces todo lo que encontramos acá es lo que podemos hacer o decir acerca de la Trinidad. No podemos ir más allá porque la Escritura no nos dice más. Y además no tenemos en este mundo ninguna analogía que nos pueda ayudar para comprender este tema de la Trinidad. Algunas personas usan analogías para que las personas puedan entenderlo, pero yo creo que esas analogías que se utilizan, en vez de dar claridad, lo que hacen es confundir lo que es la Trinidad. Algunos dicen que es como el agua. Dicen que es como el agua porque puede el agua tomar diferentes formas. Agua puede ser o líquida, o hielo, o vapor. Pero eso es modelismo. Eso es un modelismo porque el agua no es al mismo tiempo vapor e hielo. La Trinidad son los tres al mismo tiempo. No es tampoco como el hombre, como otros dicen. Es como el hombre porque dicen algunos que puede cumplir varios roles. Un hombre puede cumplir el rol de esposo, el rol de padre o el rol de empleado. Y en esta ilustración, Dios no es tres en uno. Es una persona que vive tres roles diferentes. A diferencia de la ilustración del agua, en la que se supone que el agua explica que Dios existe en tres modos, en diferentes momentos, esta analogía del hombre tiene a Dios no tomando diferentes formas, sino diferentes roles. O la del huevo, es otra analogía que la gente utiliza. Que esta ha sido una de las analogías más utilizadas o más populares para tratar de entender la Trinidad. Un huevo está hecho de cáscara, de yema y de clara de huevo, pero es un huevo, es lo que dicen. Y sí, y así supuestamente de esta forma está demostrando que es un solo huevo en tres personas, por decirlo así, o un solo Dios en tres personas. Pero lo que está haciendo esta analogía otra vez es dividir a Dios en partes. O la del trébol, es otra analogía que se utiliza. El trébol es una planta con un tallo y tres hojas. Cuando se aplica a la Trinidad, la analogía no enseña un Dios trino, sino que enseña algo más cercano al triteísmo. El triteísmo es una forma de politeísmo, con el entendimiento de que hay tres dioses en la divinidad. Pero las Escrituras enseñan que hay un solo Dios compuesto por tres personas. La ilustración del trébol se desbarata porque niega la unidad de la divinidad, porque las tres hojas son distintas. Se han sugerido otras analogías, como la del sol, que es una estrella que emite luz y calor, o la del triángulo con una estructura de tres lados, pero todas llegan al mismo destino, no sirven, no nos sirven. Eso no nos sirve para explicar la Trinidad. El verdadero problema con el uso de estas analogías para explicar la Trinidad es que estas todas se quedan cortas de la verdadera esencia de su persona. Y como resultado distorsionan
quién es Dios. Cada persona de la Trinidad posee la esencia divina, completa y simple. Y decir que están relacionadas entre sí eternamente supera la razón humana. Pero igual es una doctrina que encontramos en las Escrituras y debe aceptarse porque está revelada. La acabamos de estudiar en Efesios. Efesios 4 nos muestra la doctrina de la Trinidad con claridad. Allí está. No hay división ni distinción y son coiguales estas tres personas. Por esto Pablo, en el contexto de la iglesia, nos presenta la Trinidad para mostrar la importancia de la unidad, porque ellos son indivisibles. La Trinidad no se puede dividir. Es lo mismo que la iglesia no se puede dividir. Los tres en la Trinidad son uno solo Dios. Veamos lo que dice Efesios. Regresemos a Efesios si no estaba allí. Veamos lo que dice Efesios versículo 6. Un solo Dios, regresemos allí. Además de la descripción de un solo Dios, noten que dice y Padre de todos. Un solo Dios y Padre de todos. ¿A qué se refiere con esa expresión y Padre de todos? Lo más importante para nosotros aquí en este momento es observar esa palabra todos. Esa palabra en el original está en masculino. Y esto es importante, porque cuando dice un Dios y Padre de todos, no quiere decir que es un Padre de todas las cosas que existen en el universo. Cosas como la creación, el cosmos y todo lo que este universo contiene. Podría haber dicho todas o haber utilizado todos con el género neutro en el griego, pero no lo hizo. Lo hizo con el género masculino. Nos podría haber llevado inclusive a pensar que eran todas las cosas, pero no lo hizo así. Poniendo en el género masculino, nos está diciendo que son todos los hombres. Pero tenemos que también tener cuidado al decir esto, que son todos los hombres, porque no todos los hombres son hijos de Dios. Él no es padre de todos los hombres, de forma universal. Todos los hombres no significa que es cada individuo que haya vivido o que vivirá en este mundo. Hay quienes están dispuestos a decir que este es el significado de padre acá, padre de todos. Y encuentran en este versículo un argumento para los que llaman la paternidad universal de Dios. Dios, afirman, es el Padre de todos y nosotros como cristianos no debemos hacer ninguna división, dicen ellos. No debemos limitar esa paternidad de Dios. Pero si hacemos un análisis cuidadoso de esta declaración, nos muestra que ese no puede ser el significado. El apóstol está escribiendo acerca de la iglesia. No está escribiendo acerca del mundo. Para nada está el mundo involucrado en estos versículos. Está escribiendo a los que pertenecen al cuerpo de la iglesia, a aquellos que están en Cristo. Está escribiendo a estas personas, está escribiendo al pueblo cristiano, a quien exhorta a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él no está pensando en el mundo en general, sino aquellos que han sido traídos para sí, aquellos que han sido sacados del mundo, incorporados al cuerpo de Cristo y que son miembros de su cuerpo místico. Estos textos solamente están hablando del pueblo cristiano, de todo. Cubre a todos los cristianos y a nadie más. Y noten la última frase. En esta frase Pablo da su estocada final. Con esa frase, y en todos, lo resuelve. No da lugar a especulaciones. Esta frase nunca se usa en un incrédulo o con un no cristiano. Dios es solo en el creyente, en el cristiano. Y hay más claridad. Noten ese versículo 7 después del 6. Aquí el apóstol está hablando de la iglesia otra vez. Pero en cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y si leemos los versículos siguientes, habla de los dones y de la repartición de los dones. Pablo está hablando de la iglesia. Él está hablando de la iglesia. Entonces, aquí no está hablando de todas las personas. Él no es padre de todos. El pueblo cristiano está hablando acá.
No está hablando nada de los que están fuera. Dios, piensen en esto, Dios no es padre de todos los hombres. El Señor dijo, el mismo Señor dijo, que los que están afuera tienen otra familia. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. No es el mismo padre. Los de afuera tienen otro papá, otro padre. Pertenecen a otra familia. La paternidad de Dios, como dice acá, se limita a los que están en Cristo y los que están en la iglesia. De esta forma, no creemos en la paternidad universal de Dios y en la hermandad universal del hombre. No creemos que son hermanos todos los que dicen que son hermanos si no son hermanos. Recuerdo que hace años, en Santander, particularmente allá, se hablaba de, oiga mano. Eso quiere decir, oiga hermano. No son hermanos. Por más que lo queramos decir de esa forma. Puede que aquí en medio de nosotros o algunos de los que estén escuchando sean solamente amigos. No son hermanos, son amigos. Los hermanos son los que son hijos del mismo Padre. Los que se han arrepentido de sus pecados. Los que le han pedido a Dios que les perdone. Son aquellos que han reconocido su pecado y que arrepentidos han aceptado la fe en Cristo para que se lleve sus pecados. Solamente ellos son los verdaderos hermanos. La paternidad de Dios es solo de aquellos que pertenecen a Cristo. Y si en algunos lugares de las Escrituras encontramos referencias a la paternidad de Dios de forma diferente, eso es cierto. Por ejemplo, encontramos en Deuteronomio 32:6 unas palabras acerca de la paternidad de Dios sobre el pueblo de Israel. Dice, así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Dice Moisés allí. Y también vemos que la paternidad de Dios la encontramos también como la paternidad de Dios al Hijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice el evangelista Mateo en 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí vemos otra vez la paternidad de Dios con el Hijo. Pero creo que el énfasis que está en este lugar es la paternidad del Padre a los hermanos de la iglesia, a todos los creyentes en Dios. Cuando una persona cree, Dios se convierte en su Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 5:45. Y otros versículos, hay infinidad de versículos en las Escrituras acerca de esto. El hecho asombroso que hay que tratar de comprender es que Dios, este Dios grande, glorioso y eterno, es su Padre. Pablo ha repetido esto en el capítulo 2 cuando dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. De eso se trata. Mis hermanos, si lo entendiéramos, si entendiéramos esto, de que es por medio del Espíritu Santo que nos ha llevado al Hijo y que estamos en él, y que el Hijo nos ha llevado al Padre y que estamos en Él, no habrían divisiones, no pueden haber divisiones. El apóstol Pedro, utilizando una expresión diferente, dice que nos hemos convertido en partícipes de la naturaleza divina en 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de los cuales nos han concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué significa esto de que somos partícipes de la naturaleza divina? Eso no significa que nosotros ahora somos dioses, porque algunos así lo verían, convertidos en Dios, sino que nos ha dado un principio de vida que sale de Dios mismo. Esto es lo que realmente significa ser cristiano. Un cristiano es un hombre que nace de nuevo, es un nacido del Espíritu, es un nacido de Dios. Este principio de vida divino es dado, es concedido y por lo tanto lo hace un hijo de Dios. Dios es su Padre y por lo tanto, por obligación, lo introduce a la unidad. Cuando una persona
hace parte de los hijos de Dios, en ese momento entra a ser parte de la iglesia, está unido a la iglesia. Como cristianos todos somos hijos de Dios, hijos del mismo Padre y pertenecemos a la misma familia, pertenecemos a la misma casa, si lo pudiéramos decir de esa forma. Como nos habla Gálatas 4:6, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba Padre. Ahora podemos todos clamar Abba Padre porque somos parte de esa familia. Qué poco pensamos en estas cosas. Qué tan poco hablamos de esto. Cuán preocupados estamos más bien por las cosas de afuera, las externas, la periferia. Cuán preocupados estamos por las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Pero esto es un fundamento. Si volviéramos a este fundamento, si meditáramos en estas cosas, en estas declaraciones de que Dios es su Padre y que pertenecemos a su familia, que somos sus hijos, adoptados y amados, el punto de vista de la desunión, división cambiaría completamente si nosotros estamos meditando en estas cosas. La unión sería inevitable. Y el apóstol adiciona cosas más ahí. Noten lo que dice después en ese mismo versículo. Dice que está sobre todos, por todos y en todos. 3 cosas adicionales. Algunos han interpretado esto como un significado de que el apóstol se refiere de nuevo a la doctrina de la Trinidad. Dicen un Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Ese que está sobre todos se refiere al Padre. Por todos se refiere al Hijo y en todos se refiere al Espíritu Santo. Y de esto muchos comentaristas, no solamente, hay que tener cuidado con los comentaristas, de una vez se los digo, porque parece que los mismos se copian los unos de los otros. Es decir, uno lee a este y se dice, esto que acabo de leer es lo mismo que está diciendo. A veces usan hasta las mismas palabras y ni se citan. Y son los mismos comentaristas, están simplemente replicando lo que alguno dijo. Pero yo creo que aquí están equivocados en ese sentido. ¿Por qué? Porque es imposible que él esté hablando de la Trinidad ahora en el versículo 6, cuando ya ha hablado del Espíritu Santo en el 4, del Hijo en el 5 y el Padre en el 6. Está hablando es del Padre, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Él ya ha tratado con el Hijo y el Espíritu Santo antes. Ahora está tratando con el Padre. Y estas 3 declaraciones sin duda se refieren al Padre. Y lo primero que dice es que es sobre todos. ¿Qué significa que Dios está sobre todos o por encima de todos? Es una referencia a la supremacía de Dios, a esa posición exaltada del Dios Padre, al hecho de que en la Trinidad el Padre es supremo. Piensen en esto. Piensen en la obra de la salvación. En la obra de la salvación, ¿qué hace el Hijo? El Hijo se subordina al Padre y viene a este mundo. Aunque Él es coigual y coeterno con Él. Y el Espíritu se subordina al Hijo y al Padre. ¿Y quién entonces está por encima de todos? El Padre. El Padre supremo. Y sí, Dios también es supremo en el universo y el cosmos, pero aquí el apóstol no tiene esto en mente. Está pensando en términos de la iglesia. Entonces, cuando dice que Dios y Padre que está sobre todos, significa que está sobre esta iglesia, la iglesia de los redimidos. Es decir, que está sobre todas las personas que han sido redimidas, y esto le incluye a usted y a mí. Todos los que estamos en el cuerpo de Cristo. Pero no solamente eso dice. Pablo continúa. En segundo lugar dice que es por todos. No solamente por encima de todos o sobre todos, sino por todos. Con esto quiere decir que Él actúa a través de todos. Él es la energía de todos. Esto puede considerarse como una descripción de la providencia de Dios.
En otras palabras, Pablo lo que dice aquí es que impregna la vida de toda la iglesia y la vida de todos los individuos que lo sostienen. Es la energía de Dios lo que ha hecho nacer a esta iglesia. Es Él el que hizo que esta iglesia comenzara y la mantiene hasta la consumación final, hasta al final de los tiempos. El apóstol lo expone él mismo al final del capítulo 1 cuando, habiendo dado gracias a Dios por los cristianos en Efesios, les dice que está orando para que ellos puedan entender estas verdades. En el capítulo 1, versículo 18, si recuerdan esa oración de Pablo, dice: mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, para que sepáis, dice él, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. El deseo de Pablo es que entendamos esto, que lo comprendamos, que entendamos cuál es esa esperanza, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esa energía o ese poder o esa fuerza para que todos nosotros podamos creer. Ese es el poder que le sacó de la oscuridad, de la muerte, y le trajo de la luz a la vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él os dio vida. Ningún hombre sería o será salvo sino por ese poder de Dios, por esa energía de Dios. Él es el que le levanta de los muertos. Él es el que lo trae para sí mismo y le sostiene. Nada es más importante, dice Pablo a estos efesios, que sepan esta grandeza y de este poder, y que Él está por encima de todos y que Él es por todos. Y finalmente nos dice que Él está en todos ustedes. Esto es lo más asombroso de todo. Significa nada menos que Dios Padre, como Dios, el Hijo Padre y el Espíritu Santo, está en nosotros. El apóstol lo dice en Efesios 2, noten ahí el versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados, y noten esta palabra, para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en el creyente. La iglesia es morada por Dios. Él mora en ella como mora en nosotros. Nuestro Señor mismo ya había hablado de esto en el Evangelio de Juan. Jesús respondió y dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y luego, ¿qué dice? Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Es decir, la Trinidad mora en el creyente. Estas palabras están declarando esta gran verdad. Te pedimos que nos ayudes a comprender no solamente la Trinidad, sino la importancia de la Trinidad en nuestra iglesia, en la unión de la iglesia. No permita, Señor, que esta iglesia sufra de ninguna forma divisiones de ninguna clase. Si hay alguien que viene a dividir, Señor, que estemos siempre investigando, estudiando, meditando en estas verdades para poder regresar siempre a lo que es verdad, a lo que es tu verdad. Te pedimos esto y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús.